Mami, ¿qué tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bonos. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. Realmente el resultado de las elecciones del pasado domingo necesita de reflexión de los diferentes partidos, principalmente los de oposición, porque independientemente de cómo quedó cada partido de oposición, perdió o se perdió. Muchas veces es un premio de consuelo decir yo perdí con más o yo perdí con menos, y ya al final no es un consuelo porque queda una perspectiva hacia el futuro, y esa oportunidad y esa perspectiva que deja el rango en el que tú quedas te da mucho mayor oportunidad de frente a los hechos, y es así y es real. Pero fíjense algo, cuando Juan Bosch sale del PRD, luego de haberlo fundado en Cuba junto a Panamá Enrique, los hermanos Mainaldi, esos grandes hombres que fundaron el PRD para luchar en favor de la democracia en Cuba, en su momento tuvo sus diferencias hasta que se fue y fundó el PLD. Pero cuando funda el PLD, recuerden que Juan Bosch había sido allá derrocado por tener aires o señalamientos de comunismo principalmente, donde se aliaron la iglesia, el poder económico de la época y sin duda alguna también las manos oscuras detrás de la embajada americana, que también jugó su rol para derrocar a Juan Bosch. Pero cuando Juan Bosch funda el PLD, como ya tiene una acusación, un señalamiento previo de comunismo o todo lo que tuviera que ver con ismo, progresismo, pues Juan Bosch en ese momento fundó el PLD y fundó un partido de liberación nacional, tomando el modismo de la época, el Frente de Liberación Nacional, que era un modismo de la época que buscaba más bien el rescate económico, político y social de las naciones. Juan Bosch se enfiló en ese modismo de la época que sí que existía. Cuando se funda el PLD, se supone que el PLD es un partido técnicamente progresista, aunque un poquito disfrazado con el Frente de Liberación, pero un partido totalmente de cuadros, y tomó como ejemplo la Iglesia Católica y la milicia para que fuera una escala de respeto. La Iglesia Católica, una institución milenaria, y la milicia, que históricamente también ya se sabe cómo funciona y todo ese respeto. El éxito le llegó al PLD en el 1990, cuando todo el mundo sabe en este país que el PLD ganó las elecciones, pero que luego entonces, como siempre, Balaguer hizo de las suyas y continuó en el poder. Pero ya en el 94, a raíz de la crisis, ahí no pudo Balaguer continuar y solamente tuvo 2 años hasta que devino la victoria de Leonel Fernández, y de ahí en adelante todos ustedes conocen la historia del PLD, sus éxitos y sus fracasos. Que el éxito mayor llegó en el 2016, cuando el presidente Danilo Medina se reelige y saca un 62% de los votos. Ahora, ¿qué ocurre? Para Danilo poder reelegirse en ese momento, hubo un fraccionamiento partidario donde las tendencias Danilo Medina, Leonel Fernández, que en su momento eran prácticamente lo mismo, solo se dividieron a raíz de las elecciones del 2000, 2006, 2008, ya con la contienda presidencial, pero en el 2016 se fraccionó por completo el comité político y el Partido de la Liberación Dominicana. Ya cada quien ahí tomó su bando, los leonelistas y los danilistas por un lado, y los PLDistas se quedaban en el medio o no actuaban en ninguno de los frentes. Pero es evidente que pese a que Danilo ganó con un 62%, se debilitó y se fraccionó o se rompió en 2 pedazos el PLD en el 2016. Culminaron las elecciones y ganó, pero ya ahí estaba el rum rum, como se dice. Y
la gente que apoyaba a Leonel desde el primer día que Danilo ganó la presidencia, comenzaron a upar a Leonel Fernández ya para una próxima presidencia en el 2020. Pero en el 2020, entonces, ya con la constitución que le tiene un impedimento a Danilo, luego de hacer un excelente, diría uno no, para mí, dos excelentes gobiernos como ejecutorias gubernamentales, independientemente de los señalamientos que hace la justicia, que tiene que determinarlo quién no y quién sí, yo no soy que tengo que determinarlo. Pero aquí entonces, con el intento nuevamente de Danilo querer reelegirse y meter una reforma constitucional, se arma el rompimiento del PLD y se va Leonel Fernández y saca una nueva fuerza política llamada Fuerza del Pueblo, al mismo tiempo que Danilo se queda entonces con la estructura del PLD. Pero ya se fraccionó el partido. Cuando se fracciona el partido y pierde el PLD, nos vamos prácticamente a una España boba, porque ahí mismo también nos metemos, el país se mete prácticamente ya con todo este tema de la pandemia y todo lo ocurrido, y que ya ustedes saben que no hay que explicárselo con tanto detalle. Pero el PLD entonces entró en un proceso de renovación. Pero ese proceso de renovación que hizo el PLD es muy parecido a un famoso libro que yo he citado mucho en esta ocasión, en este mismo espacio, y es el libro El gato pardo de Lic Lapedusa, donde la argumentación final es que el rey se siente amenazado y entiende que la población está muy beligerante y que lo quieren tumbar, y un jurisconsulto le dice, bueno, pues mira, si tú quieres que todo cambie, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Y eso fue lo que pasó entonces en el 2020 con la famosa renovación del PLD. Se hizo un gatopardismo, se cambió todo para que todo siga igual, y desde la propia élite del PLD se dijo quiénes iban a hacer el relevo, y le dijeron, mira, fulano, perencejo, sutanejo, que no son beligerantes, que son niños o son jóvenes educados, que escuchan, que no pelean, que no protestan, esos serán los elegidos, esos serán los que van a pasar a ser parte de la cúpula del PLD. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, a la población le vendieron, Ivonne Graimer, le vendieron a la población que hubo una renovación. Pero no fue una tal renovación, fue un gatopardismo, donde se le cambió la cara a una que otra cosa, pero todo se quedó prácticamente igual. Nunca hubo una inspección externa, nunca hubo una inspección interna para determinar qué le llevó al fracaso al PLD en el 2020. Nunca hubo tampoco un panegírico, ni un panegírico para ver qué es lo que ha pasado, ni nunca tampoco hubo un estudio que determinara políticamente o a nivel científico cuáles fueron las dimensiones de las decisiones para darle como negativo a que el PLD, de ser un partido de tanto éxito, de repente se fraccionara y llegara a donde está. Con lo ocurrido en el día de hoy, o más bien el domingo pasado, donde el PLD pasó de un 37 o de un 38% solamente a un 10%, el PLD hoy se ve que va prácticamente por el mismo camino. No se ve que haya una intención de admitir los problemas internos que se vienen arrastrando, ni tampoco se pretende renovar por completo las bases, ni tampoco cambiar todo lo que existe. Y con esto culmino. En Europa y otros países del mundo, cuando un partido político pierde, lo primero que hace es que todas las autoridades cesan por completo y le dan paso a que una nueva generación asuma el poder. Entonces, hoy en el PLD, o ruedan cabeza o rueda el partido. Y ahí sí es peor para la democracia dominicana.